mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta, vamos de inmediato con el segundo invitado del día de hoy. No sé cómo comenzar a describirlo, pero les voy a dar algunas pistas. Le podría decir que tiene casi 60 años de trayectoria artística, que es un baluarte en las artes escénicas de nuestro país. También le podría decir que, a mi manera de ver, yo no sé si la de él, le vamos a preguntar, la telenovela que lo catapultó fue Las Amazonas, que dice a sus 80 años que aún tiene historias que contar y viene a presentarnos un libro. Lleva por título Historia en Blanco y Negro. Con nosotros, Eduardo Serrano. ¡Qué placer! Desde Georgia, en los Estados Unidos. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Gracias. Yo en este momento me confundo Yoli y Melissa. Ajá, A las dos. yo Melissa. Un abrazo a las dos. Gracias por darme esta oportunidad y al canal también por esto. Porque esto es maravilloso, encontrarnos y saludarnos así, gracias a la tecnología, casi que de manera directa. Me falta saltar ese pedacito de espacio. Lo primero que te quería decir es que te conservas muy bien. Tienes la misma voz que tenías en tus años mozo. Dios mío, una voz seductora, carismática. Y queríamos saber, Eduardo, ¿cómo te sientes viviendo allá en los Estados Unidos? Cuéntanos un poco de esa historia que ha transcurrido desde que te dejamos de ver en la televisión nacional, porque sé que hace casi 2 años estuviste en una producción en los Estados Unidos. Sí, estar fuera de casa, a medida que va pasando el tiempo, se acentúa esa cosa maravillosa que es acercarnos desde el amor hacia el país cada vez más. Entonces, yo extraño muchas cosas de mi país, del cual me siento orgulloso, cuidado, de la venezolanidad del venezolano, adicionalmente a lo otro, que es el paisaje, ¿no? Porque el país es para mí la gente, después el paisaje. Entonces el Salto Ángel, el Pico Bolívar, las playas, toda esa cosa maravillosa y hermosa. Se extrañan y les confieso que cada vez más. Se entiende que, bueno, las circunstancias nos obligan y entonces uno aprende otras cosas, ¿no? Aquí he aprendido muchas cosas, sobre todo en algo que siempre me he reclamado, que es la pregunta, ¿qué es ser un ciudadano? Entonces aquí se aprende mucho a ser un ciudadano. Y eso es básico y es importante en un país cualquiera, para que ese país progrese y avance, ¿no? Tener el sentido de la cooperación, de la participación colectiva, del que todo sea producto de un esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, aquí, por las leyes, ¿no? Aquí todos son leyes, ¿no? Y, por ejemplo, un médico no te puede poner la mano así y decirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como pasa en Venezuela. El médico es como tu amigo. Aquí el médico siempre está como a distancia, no te puede tocar porque siempre está la demanda de por medio. Esa misma relación pasa con el vecino, en el tránsito, con cualquier cosa. Pero sí se genera una circunstancia de respeto colectivo, donde la acción individual de cada uno, más la sumatoria de todo, genera como una sociedad con una dinámica pues muy agradable y aceptable. ¿Qué he hecho de menos del venezolano? Lo contrario. Nuestro desorden, nuestra manera de ser, el humor, el humor, que a todos le sacamos un chiste, pero cuidado, por ejemplo, ante eso, el venezolano se ríe hasta de su propia desgracia, lo cual no es una virtud, porque las desgracias como tal hay que asumirlas como tal, ¿no? Y no hacer de ella un chiste. Y eso tal vez ha contribuido a cierta paralización en la actitud de crecimiento como ciudadano. Pero bueno, así somos, así son nuestras caraotras, nuestro pabellón criollo, nuestras hallacas, así es nuestro paisaje. Somos de una manera determinada. Y esa manera determinada yo la adoro. Solo que entiendo que sí necesitaríamos ciertos jalones de oreja
para que mejoremos esa altísima calidad que tenemos como seres humanos. Quizás lo hacemos, Eduardo, no es por justificar como un mecanismo de defensa ante ciertas situaciones que escapan de nuestras manos, pero justamente antes de iniciar esta conversación contigo, hablábamos acerca de esas 6 décadas de trayectoria artística. ¿Qué tan difícil fue para Eduardo Serrano ser estricto, seleccionar las cosas y las historias, las situaciones que iba a plasmar en este libro llamado Historias en Blanco y Negro? Ah, lo puedo enseñar en cámara. ¡Claro! Queremos A ver, a verlo. ver. Ahí está. ¡Qué belleza! Se ve bien. Perfecto. Sí. Casi cada una de las cosas, los elementos que están allí tienen una simbología muy personal. Y tienen un sentido. Esto fue para mí maravilloso, tener el libro en la mano, porque inicialmente no estaba en mis manos, ni siquiera lo encontraba. Un día, revisando mis cosas, encontré unos apuntes que había hecho no tan lejos, hacía unos 3 años. Se los enseñó un amigo y él se conmovió, me dijo, esto es publicable, Eduardo. Nos pusimos de acuerdo y sí, estructuré un texto que transformé en una historia y le di forma a través de una narrativa donde yo me incorporo como eso, como el narrador de algo que me cuenta un alguien. Y ese alguien tiene un nombre en la historia, Leonardo. Es una historia no de final feliz, pero sí, como le adiciono posterior al relato unas reflexiones, pues de alguna manera podría servir para que alguien que pase por una circunstancia parecida se ubique no solamente en el recuerdo de la historia, sino qué dije yo de lo que percibí, de lo que me contaron. Pareciera un poco enredado, pero es como a la experiencia de Leonardo, que es el protagonista del relato, le adiciono mi punto de vista con respecto a eso, al amor. Entonces tiene el libro ese relato que confieso que no me pertenece, pero que lo hice mío en el momento en que me lo contaron. Le adiciono entonces las reflexiones, perdón, y 20 poemas, que esos sí los adoro porque esos sí son razón de mi mundo interior, de cosas vividas profundamente. Y están escritas de manera libre, no están sujetos a una rima, ni a una cadencia, ni a una cuadrícula de estrofas, ¿no? Un compañero, un gran amigo, lo leyó y me dijo, para mí tienen una gran carga de tu filosofía personal. Y dije, sí, exactamente. Fueron escritas, como digo, allí en mis soledades, mis madrugadas. Esas madrugadas donde reina el silencio. Eduardo, Y tú habías le haces... dicho en una entrevista justamente el año pasado que tenías 26 poemas y que con esos 26 poemas querías publicar un libro. Entonces me imagino que de alguna manera los adheriste a esta historia pues que hiciste tuya. Y también, bueno, yo no sé, yo recuerdo, no sé si me falla la memoria o si estoy confundida, pero entiendo que en alguna vez cantaste y recitaste poemas en el Miss Venezuela, entonces es algo que viene como de antaño, ya es una pasión, ¿no? Sí, incluso yo tengo un LP, se me cayó la cédula, Un long play. que si tuviera chance la buscara, dedicado a poemas a la madre, a mi madre adorada, a mi Fidelina querida, que ya no está conmigo. Son poemas dedicados a la madre. Siempre me gustó escribir, siempre. Es como una válvula de escape a mis silencios. Y en este caso sí tenía esos poemas que no son los que están publicados aquí, son otro grupo de poemas. Estos que están en el libro sí me los antojé para el libro de manera específica, Ah, ok. porque venían de mis experiencias recientes. Eduardo. Lo que se me cayó no es el zarcillo, es el... No, son los audífonos. Están rebeldes.
Eduardo, si Sí. quisiéramos hacer un acto de justicia, ¿qué consideras tú tiene la telenovela latinoamericana o estas series tan populares en Netflix y demás plataformas que agradecerle a las telenovelas venezolanas? Yo creo que la proposición de la exposición dramática del suceso del hombre, de la vida, a través de la telenovela, pues cumplió un cometido. De la mano, por ejemplo, vamos a, digamos, Delia Fiallo, José Ignacio Cabruja, etcétera, y perdónenme los que no voy a mencionar, pero es que no los tengo toda la mente. Ellos cumplieron una misión muy importante, porque ellos dibujaron, como lo hizo, por ejemplo, la música mexicana que habló de los mexicanos, costumbres, religión, el amor, etcétera, como lo hace el zuliano, que habló de su tierra, de su gente, sus costumbres. La telenovela habló del hombre universal y lo ubicó en donde, como el teatro, el llanto y la risa, ¿no? Y lo hizo muy bien, cumplió un cometido. Vino una revolución, como todo cambia. Nace la propuesta de la no extensión tan amplia de 120 capítulos. Y además de esto, lo partió y uno lo puede ver entonces a través de este sistema maravilloso moderno cuando tú quieres. O sea, no tienes que a las 9 de la noche estar preso en la casa para ver el capítulo. No, tú lo ves cuando quieres. Y la oferta dramática, pues es más, al ser más condensada, pues tiene una dinámica que se acerca más a lo que podría intentar o intenta el cine que la telenovela. Esa larga extensión permitía pues regodearse en algunos temas. Hoy en día, si el drama es el bautizo del muchachito de la prima, tienes que hacerlo todo en 2 escenas. En la telenovela antigua, ese evento del bautizo del muchachito, lo que pasó, iba en 6 o 7 o 10 capítulos, ese mismo evento. Yo creo que la actual circunstancia, esta modificación de la exposición de las cosas que le ocurren al ser humano en tiempo corto y de manera concreta, es un avance. Es una manera distinta ahora de presentar el drama humano. Yo creo Eduardo, que lo están haciendo. nos, nos están diciendo que tenemos que ir a corte, pero nos esperas para ir a un corte comercial y regresamos con esas historias maravillosas, con esas anécdotas que nos tienen embelesados. ¿Y enamoradas? No, yo lo digo en plural y en masculino porque es a todo el estudio. También. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a una pausa cortica y continuamos conversando con Eduardo Serrano desde Georgia, en los Estados Unidos. Yo necesito un golpe para hablar. Y 3. El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa